Quisiera hoy invitarles, si son tan amables, a que me acompañen en las Escrituras y contemplemos una porción que aparece en las mismas en el Evangelio según Lucas, en su capítulo 9, versos 57 al verso 62. Lucas capítulo 9, versos 57 al verso 62. Cuando usted tenga allí la palabra, juntos vamos a estudiar las Escrituras. Y dice la palabra del Señor: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y le dijo Jesús a él: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Voy a repetir este verso 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para llevar el reino de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca del peligro de la distracción. El peligro de la distracción. Y qué interesante es este planteamiento que hace Jesús acá por medio de las Escrituras. El cuadro descriptivo para nosotros probablemente carezca un poquito de sentido, porque no todos nosotros hemos vivido en un ambiente donde conozcamos todas las intrínculas o dinámicas que tiene el tema de lo que es la agricultura. Pero para aquellas personas con las que el Señor se está comunicando y a quienes se dirige en primera mención, entiéndase los discípulos y aquellos a los que le habla esta parábola, tenían un manejo muy cercano de lo que era toda la dinámica de la siembra, la cosecha, el cultivo, entre otros. Así que Jesús usa una especie de ejemplo vivencial, práctico, de lo que tenía que ver con el estilo de vida y una de las principales fuentes de ingreso de los creyentes y de la comunidad a la quien se estaba dirigiendo en primera mención en aquel momento. Y les está hablando de lo que tiene que ver con el arado. Así que la realidad es que para hablarle de esta realidad tan poderosa que tiene que ver con el enfoque, con la distracción, con no estar con una meta fija delante, el peligro y la consecuencia que esto conlleva, entonces Jesús usa ese ejemplo y le dice a ellos: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de llevar el arado que tiene delante de sí. Así que la realidad era que como se vivía y una de las principales fuentes de ingresos tenía que ver con el cultivo de la tierra, todo aquel que araba la tierra tenía que tener una meta y un punto fijo para saber hacia qué dirección se encontraba arando. Si alguien araba la tierra y no tenía la meta, el punto fijo señalado de hacia dónde iba, en vez de hacer una línea recta para que corriera el agua o para poder sembrar la semilla que en un momento determinado produciría una cosecha, terminaba haciendo una línea totalmente deforme, abortaba lo que se había sembrado y como resultado no tenía una buena garantía de que fuera a cosechar
y a producir el fruto por lo cual se estaba haciendo la labor. Así que como resultado, entonces había que esperar otro año para volver a arar la tierra, y mientras la espera del tiempo de volver a arar se producía, la realidad era que esa persona que aró mal, que no hizo su función correctamente, porque estaba distraído o porque no tenía una meta o un punto fijo, tenía que pasar un año soportando todo tipo de burla, todo tipo de crítica, todo tipo de señalamiento, porque no pudo arar correctamente. Todo por causa de que no tenía un objetivo y una meta fijo para poder direccionarse, y de esta manera abortó lo que tenía en su mano. Esta era la realidad del cuadro y del planteamiento que Jesús estaba presentando delante de aquellos que querían seguirle. Así que varias de las personas que estaban allí en ese entorno estaban emocionados, otros se sentían bien atraídos por el mensaje de Cristo. Y su declaración era: te seguiré, pero primero déjame hacer tal cosa. Te seguiré, pero tengo tal responsabilidad o compromiso. Jesús hace una declaración relevante planteando este ejemplo que les acabo de describir, pero él hace una declaración todavía mucho más relevante cuando dice: el problema es que ustedes quieren seguirme a donde yo voy, pero yo soy un peregrino y un extranjero en esta tierra. No tengo un domicilio y una morada fija hasta que no llegue un tiempo señalado. Y entonces le dice a ellos una verdad poderosa. Les dice: es que las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esto tiene dos implicaciones. La primera implicación, en el plano geográfico natural, significa que Jesús no había venido sino a cumplir un ministerio que en su ejecutoria tendría solo 3 años y medio. Recordemos que Jesús no empezó el ministerio hasta los 30 años de edad, que se bautiza por su primo Juan, el hijo de Elizabeth, en el río Jordán. Cumple entonces lo que decía la ley, inicia un ministerio de 3 años y medio. En esos 3 años y medio de ministerio, Jesús se trasladaba de un lugar al otro. No tenía una residencia y un domicilio fijo. Así que era imposible que ellos pudieran seguirle hacia un lugar donde él habitara. Pero la implicación espiritual de esta declaración es mucho más trascendente, porque lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. Él dice: yo soy la cabeza, pero no tengo un cuerpo donde recostar esta cabeza. Por lo tanto, implica que como todavía no había ido a la cruz y no había muerto en la cruz a favor de su iglesia, que somos nosotros, que la Biblia nos identifica como la morada del Espíritu, como el templo del Espíritu y el cuerpo de quien Él es la cabeza, según Efesios 5:23, y la plenitud de quien todo lo llena en todo. Entonces había cabeza, pero todavía el cuerpo no había sido redimido a precio de sangre para poder manifestar su eterno propósito. Por lo tanto, nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra y el lugar donde Él ha hecho residente la presencia de su Espíritu Santo. Déjeme decirle un detalle interesante. Esto parece un ABC, parece práctico y sencillo, pero la aplicación y el entendimiento de este principio es una realidad de la cual adolece una gran parte de la iglesia. Si nosotros entendiéramos lo que significa ser el templo del Espíritu Santo y el lugar donde el Espíritu de Dios habita, viviéramos diferente a como vivimos, actuáramos diferente a como actuáramos y dejáramos muchas cosas a un lado, o hasta nos cohibiéramos de otras cosas por la razón específica de que somos la morada de Dios en la tierra. Esta realidad y este panorama se da en el escenario en donde hoy tocamos esta temática: el peligro de la distracción. Para nadie es un secreto
de que a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo donde estamos en medio de una generación influenciada excesivamente por la distracción. Una generación que tiene un bombardeo continuo de distracción y de distractores, de tal manera que hay cantidad de opciones múltiples para las cuales vivir en un continuo entretenimiento. Esta realidad de una distracción excesiva, influenciada por todo lo que tiene que ver con los detractores que la promueven, cuya tarea principal y objetivo de la distracción es mantenernos desenfocados, es hacernos perder el tiempo. Entonces nos hace reflexionar de que uno de los principales enemigos para nosotros poder tener enfoque en lo natural o en lo espiritual se llama la distracción. Y esa distracción es responsable de llevarnos a un ambiente de dispersión, de perder la noción del tiempo. De hecho, pudiera hacer un ejercicio, usted no me lo tiene que responder, pero la mayoría de personas estamos viviendo en un tiempo donde usted se despierta en la mañana, sabe la cantidad de objetivos, metas y compromisos que tiene, y si no se da cuenta y anda rápido, llega la noche, se va la semana, se va el mes, y uno se pregunta, ¿qué está pasando con la velocidad que lleva el tiempo? El tema en todo esto es que sin darnos cuenta ya vamos por el mes 5 del año, entrando casi al 6. Este año apenas comienza laboral y en muchos objetivos y parece que ya está casi terminando. El tiempo está pasando demasiado rápido, pero la realidad es que los días continúan teniendo 24 horas hasta ahora. No sé los suyos, los míos tienen 24. Gracias a Dios que no le han puesto por ahí la idea a alguien de que le proponga 36 o algo así. Pero bueno, el día tiene 24 horas. La hora sigue teniendo 60 minutos. Y el minuto sigue teniendo 60 segundos. La gran pregunta es ¿por qué rinden menos si tenemos lo mismo? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Es el tiempo en sí? ¿O somos nosotros que estamos con tantos frentes y múltiples opciones que sin darnos cuenta se nos está drenando la existencia, se nos está drenando la vida y en un abrir y en un cerrar de ojos no nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo el enfoque de lo más relevante por estar atendiendo cosas inferiores? Y cuando viene a darse cuenta cualquier persona, lo que más está perdiendo en este momento, así como en el plano físico y natural, tiene que ver en gran manera con el enfoque espiritual. Déjenme decirle las conclusiones a las que yo he llegado. Conclusiones responsables, personales. Si usted no está de acuerdo, respeto su posición, pero yo tengo razones para pensar en esto. Creo que después de la pausa que se han vivido en estos últimos meses y cuidado, en más de un año con el tema de pandemia, una gran cantidad de personas quedó atrapada en la trampa y la cárcel de la distracción. Una gran cantidad de personas generó codependencia de asuntos que antes lo tenía o manera más moderada o probablemente no lo tenía. Pero la mayoría de personas que se refugió en el celular, en las redes sociales, en todas las series televisivas que hoy en día tenemos como opciones, en otros entretenimientos, probablemente quedó presa allí y pasado el tiempo no ha podido salir de esta distracción. Como resultado tenemos cada día menos enfoque en los asuntos del espíritu. Tenemos una generación más desconectada que nunca y una generación con un excesivo distracción mental, de tal manera que muchas veces estamos presentes físicamente, pero estamos ausentes en la mente y estamos ausentes aún en los asuntos que tienen que ver con nuestras emociones.
Cantidad de familias que hoy en día tienen tiempo que no pueden lograr un tiempo de calidad juntos, porque la cantidad de distracciones que les rodea le están robando la comunión que debe de existir en el contexto familiar. Cantidad de personas que hace tiempo ya no pueden disfrutar de la presencia del Señor, y el Señor sigue siendo el mismo, estando en su mismo lugar. Pero nosotros tenemos cada vez más opciones de aplicaciones, más opciones en el celular, más mensajes que responder, más llamadas que atender y más asuntos ilusos, insignificantes, carentes de propósito, que se lo voy a poner de una manera presentada, muy práctica y con una expresión muy cultural. Estamos tan ocupados atendiendo vidas ajenas por Facebook y otras aplicaciones que pasamos horas, los que la tienen, tratando de ver cómo está fulano llevando su vida, qué está haciendo, qué comió, qué se vistió, qué se puso. Y cantidad de cosas que a la larga lo único que generan es aflicción de espíritu, vanidad, envidia y celos amargos que incitan a la contienda. Dígame usted, ¿qué usted gana sabiendo si fulano ama a su esposa más que la que usted ama a la suya? ¿Qué usted gana viendo cómo está la vida de los otros? Porque a la larga todo esto es un ocio peligroso, una distracción drenante, que lo que hace es ocupar la mente y el corazón de personas, poniéndole estados de comparación, de infelicidad innecesario. Y entonces viene la comparación, mira lo que pasó allí y lo que no está pasando conmigo. ¿Por qué será que aquello está sucediendo allá? Y a la larga entonces el que cae en el juego vive para la apariencia, pero no porque está disfrutando la esencia de lo que está haciendo. A la larga todos de una forma u otra hemos sido presa de la distracción. La distracción en el plano natural tiene terribles y funestas consecuencias. En el plano espiritual genera consecuencias de similar impacto. Así que la distracción es el principal enemigo para poder lograr un enfoque. Distracción es algo que describe en dos expresiones que creo que son las más precisas y por eso quise tomarla en cuenta. La descripción de distracción es cuando algo atrae la atención de una persona y aparta su atención de lo que estaba haciendo o de lo que debió de hacer y no lo hizo por estar distraído. Así que cuando estamos distraídos somos improductivos. La distracción y el desenfoque en el plano espiritual son enemigos fatales y mortales de nuestra fe. Y la Escritura habla de que la consecuencia de la distracción se expresa por medio de la improductividad y la dilución. Por eso Eclesiastés capítulo 11 verso 4 dice una declaración digna de reflexionar. Declara: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. No implica esto que no tengas planes, metas y proyectos. Pero si estás distraído todo el tiempo y solo queda en el querer, pero no hay cómo llevarlo al hacer, esto tarde o temprano se traduce por la Escritura el mirar las nubes, observar el viento y como resultado no poder tener ningún fruto ni ningún tipo de rendición de cuentas de aquello que Dios nos ha entregado. Así que la gente que es distraída será infructífera y la gente que es infructífera será improductiva. Esto es contrario a la naturaleza de Dios en nosotros. El Señor nos creó para que nosotros fructificáramos. El Señor nos creó para que nosotros fuéramos productivos. La realidad es que el ocio no fue parte del diseño de Dios para nuestra vida. Pero la gente que es distraída le costará fructificar en lo natural y le costará mucho fructificar en lo espiritual. Así que la realidad es que desde que nosotros nacemos por medio de Cristo, se nos hace participantes de una vida impartida, de la cual en algún momento se nos pedirá cuenta. De la misma manera, una nueva naturaleza espiritual
y un espíritu recreado se nos ha dado. El enfoque de esta nueva vida y de este espíritu recreado, Colosenses lo plantea diciendo: si en nosotros hemos nacido de nuevo, estamos llamados a poner la mira en las cosas de arriba. Cuando habla de las cosas de arriba, habla de lo celestial y habla de lo eterno. Así que toda distracción de menor cuantía, todo asunto temporal, no es parte del diseño de Dios. Si usted me puede decir a mí, pastor, es que yo no tengo tiempo, yo le podré decir a usted, todos tenemos el mismo tiempo. El detalle consiste en cómo empleamos el tiempo que tenemos. Hay gente que es productiva por el buen uso y el buen manejo que le da al recurso invaluable del tiempo. Hay otros que pasan los años, se les fuma la propia existencia y nunca logran nada, porque toda la vida está diluida en la distracción. Cuando no la tienen, la fabrican. Siempre andan buscando un ocio en el cual invertir lo que ellos dicen que no tienen como tiempo. Así que la realidad es que Dios nos demanda tener un enfoque claro en lo espiritual para poder tener un resultado en lo natural y en lo material. Se nos demanda reenfocarnos, porque si no hay un reenfoque, entonces no tendremos los resultados que Dios está expectando de nosotros. ¿Cuáles son las demandas de este reenfoque? Trasladarnos del enfoque excesivo y la distracción que produce lo terrenal a lo que es el enfoque celestial. La distracción de lo temporal a lo que es el enfoque de lo eterno. Y de lo que desaparece a aquello que permanece. De esta manera, un excesivo enfoque en lo material produce ciertos estados de codependencia, de esclavitud, de insatisfacción, de infelicidad. De manera que el que se enfoca solamente en lo material y en lo temporal, vive para ello y termina siendo gobernado por ello. Así que lo primero que debe de suceder para lograr un propósito es enfocarse en un objetivo y una meta. Y usted y yo tenemos de sobra en qué enfocarnos para decir que no tenemos una meta en el momento actual. La Escritura habla de que la meta de todo hijo de Dios se llama Cristo. De ahí desprenden todas las metas que podamos tener en el plano de nuestra existencia, cuando Cristo es el norte, el objetivo, la meta, el enfoque, aquel que es el punto de referencia, el blanco de nuestra soberana vocación, la plomada de Dios, el punto referencial para una construcción sostenible en el tiempo, tiene que ver con nuestro enfoque en Cristo. Si Cristo no es el enfoque de nuestra vida andará como cuando andamos sin un GPS. Me pasó en una ocasión que coloqué una dirección. Fui a una nación, alguien me estaba acompañando, una persona de gran aprecio. Los dos subimos al vehículo que habíamos rentado. Me tocó manejar. Y resulta que donde íbamos, según el GPS, llegábamos en 1 hora y 35 minutos. Pasamos 3 horas y media y no podíamos llegar al lugar. Razón, estaba nublado. Y cuando está nublado y está lloviendo muy fuerte, en algunos lugares el GPS no funciona. En ese momento la tecnología que había disponible no estaba funcionando. Así que decía recalculando la ruta. Y cada vez que tomábamos la dirección de nuevo y salíamos en una avenida o en algo, volvía a recalcular la ruta, recalculando la ruta, recalculando la ruta. Y no hay una cosa más desesperante que usted extraviado y perdido y una vocecita que dice recalculando la ruta. Uno quisiera como apagar la cuestión aquella o como, no sé, no sé, estoy hablando aquí porque como soy de carne y hueso y nada más no vivo en el cielo y desciendo los domingos, también me pasan estas cosas, no sé a ustedes. Pero como hay gente tan espiritual que nunca le pasa esto, no sé si usted canta adoración, alabanza o lo que sea cuando le pasa. Yo soy de los que me ha dado el deseo de hablar con la voz que está recalculando la ruta. Y decirle, pero ya dime a dónde. Israel se desconectó de Dios.
Lo que le llevaba 17 días, le tomó 40 años recalculando la ruta. En ese desierto murió la mayoría de la generación. Se conformaron con comer algarrobas o cosas que en un momento tenían allí en Egipto, como la cebolla. Esto era el deseo de su corazón. Queremos volver a las cebollas de Egipto, porque ya ni el maná le era apetecible lo que Dios les enviaba como comida de ángeles. Porque la desesperación de haber perdido el objetivo, la objetividad de su existencia, vivir dando vueltas. No hay cosa más frustrante y desgastante que levantarse, acostarse y usted no saber qué ha hecho con su vida. Y la realidad es que Dios tiene la intencionalidad de devolvernos a nosotros el propósito de nuestra existencia, de que nuestra vida no sea un desperdicio, de que no pasemos por esta tierra sin dejar un propósito expresado, una marca, una razón, una causa. Yo no sé usted, pero cuando yo no esté en este mundo, quisiera que me recuerden como alguien que hizo algo productivo con su vida y no que la gastó sin saber en qué la consumió. Pero si usted se levanta atendiendo su teléfono como primera opción para ver con quién chatear, y si usted se acuesta viendo series, y si usted no tiene tiempo para orar, ni para leer la Biblia, ni para preguntarle al guía de todo lo existente, aquel que es más poderoso que cualquier GPS, que las nubes no nublan la dirección de su propósito para nuestra vida, usted vivirá la vida en el despropósito. La distracción drenará nuestra existencia. Los años pasarán y nos habremos preguntado qué hice con la vida. Y así como está pasando esta noción del tiempo de una manera tal que usted se pregunta cómo es que vamos casi en el mes 6 y no sabemos qué hicimos con el 1. Es porque algo está sucediendo. Y es que hay un exceso de distracción que cada día más está tratando de desenfocarnos de las cosas que en verdad son relevantes. El tiempo de calidad tiene que volver a ser una prioridad en todas las áreas de la vida: familia, amigos, comunión con el Señor. A veces estamos como si no estuviéramos. Cantidad de personas está sentado en esta hora, pero su mente no está aquí ni su espíritu. Y cuando el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, le llamó adúlteros espirituales. Porque cuando usted está con el Señor, concéntrese en Él y no en otras cosas de menor cuantía, o de lo contrario, no está siendo fiel a la presencia de quien está. Por eso hay tanta necesidad de repetir una y otra vez las mismas cosas. Porque la oímos, pero no la escuchamos. Porque estamos presentes en el cuerpo, pero ausentes en el espíritu. Quien no escucha atentamente la instrucción terminará siendo lo contrario a lo que se le instruyó. Así que la realidad es que para poder lograr expresar su propósito, necesitamos tener claro una meta. Y las metas no se pueden alcanzar en medio de la dispersión, la distracción y el desenfoque. La Escritura plantea que así como en lo natural y en lo espiritual, nosotros vivimos en una especie de carrera. En esta vida todos nosotros corremos hacia el mismo premio y objetivo final, porque a la larga se trata de que cuando ya no podamos correr más en esta tierra, sabemos que hay un destino eterno en Dios. Y que podemos ser aprobados o descalificados por la forma en que corrimos en este mundo. Esta carrera de la fe tiene algo muy importante. Y esto es necesario recordarlo una y otra vez. Diga conmigo: no es por velocidad, es por resistencia. Aquí no gana quien va más rápido. Al contrario, el que va más rápido tiende a veces a no llegar. Aquí quien gana esta carrera es quien persevera hasta el fin. Porque en esta carrera no se gana porque usted salió del punto de partida, sino porque usted llegó a la meta trazada. Así que la realidad de esta carrera es que muchos comenzaron, pero muchos quedaron tendidos en el camino. Las tentaciones, las distracciones, la ambición,
ambición, el afán, la velocidad que llevaban lo descalificó. Y otros iban corriendo, atendiendo la vida de otros y perdieron la vista de la meta, tropezaron y cayeron porque no estaban enfocados en el blanco. Por eso la Escritura plantea que la mirada debe estar puesta en Jesús. Él es la meta. Y si no estamos enfocados en la meta, podremos correr, podremos sentir que estamos avanzando, pero no vamos a llegar al objetivo. Hay algo que aprendí hace muchos años. Esta frase es digna de tomarla en nota si usted ocupa su tiempo en eso. Movimiento no significa avance. Y cada vez que estoy haciendo algo en la vida que me está demandando más tiempo, fuerzas, entre otras cosas, me pregunto, ¿estoy en movimiento o estoy avanzando? Movimiento no representa avance y usted puede pasar toda una vida en movimiento, distraído, drenado por un sistema activista y no lograr absolutamente nada, ni en lo natural ni en lo espiritual, porque está en acción, pero no en avance. Para esto se necesita objetividad y esa objetividad demanda un enfoque y ese enfoque demanda una mentalidad correctamente estructurada y la mentalidad que garantiza esto a nosotros se nos ha dado. Así que la meta de un hijo de Dios maduro está conectada a lo eterno, a lo que trasciende en tiempo, a lo que no se deteriora, a lo que no caduca, a lo que no expira, a aquello que no perece, sino que permanece. Y una meta, un fin, es tener la mirada en un objetivo a alcanzar. Y la Escritura dice en Filipenses que usted y yo fuimos alcanzados para alcanzar algo. Y ese algo es la meta de nuestra vocación y llamamiento. Así que la realidad es que para poder lograrlo se necesita tener una atención fija. Y esa atención fija es determinada por la mentalidad que nos gobierna. Ahora yo pregunto, ¿cómo podemos identificar qué mentalidad es la que me gobierna? Y lo primero para esto es entender que el ser humano tiende, la tendencia humana nuestra, es a fijar nuestra atención en aquello que amamos. Y lo que nosotros amamos es determinado por el pensamiento que nos gobierna. Por eso la Escritura dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Uno puede expresar lo que gobierna su mentalidad. Y en ese sentido, cuando fijamos la atención en lo que amamos, es allí donde debemos de determinar qué mente nos gobierna. Voy a ponerlo de esta manera. Si lo único que usted ama es hacer dinero, usted se convirtió en uno con una mentalidad materialista. Porque tarde o temprano usted va a vivir solamente para eso. Pero no tendrá tiempo para su salud, no tendrá tiempo para su familia, no tendrá tiempo para nada, ni para el Señor, ni para la comunión con el Señor. He visto la exposición de hombres de gran influencia en el mundo empresarial. Y se ha llegado a la conclusión que de la única cosa de lo cual alguien se lamenta cuando está en el lecho de su muerte es de no haber pasado más tiempo con su familia, de no haber invertido más tiempo en su comunión con Dios. Nadie se lamenta de no haber creado más empresas, ni haber hecho más dinero, ni haber hecho tal cosa, porque sabe que ya no le va a servir en la etapa que se encuentra. Pero de haber dejado a un lado aquellas cosas relevantes, aquellas cosas que trascienden a lo eterno, todo el mundo tiende a lamentarse en el lecho de su muerte si es que tiene la oportunidad. Así que Jesús, sabiendo que lo que nosotros más amamos es aquello en que fijamos nuestra atención, hizo dos declaraciones contundentes, Juan 14:23 y Juan 15:7. Dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Porque es imposible obedecer a Dios y llevar frutos si no estamos apegados a Cristo. Y el apego a Cristo es demostrado por el amor a su palabra. Uno de los errores más letales para el presente y el futuro de un creyente es fijar su enfoque en asuntos que estén fuera de Cristo. Y para poder lograr esto, y para poder sacarnos de toda esa gama de distracción, de este mundo distractor,
Y para poder quitar nuestro enfoque de lo material que nos esclaviza, de aquello pasajero y temporal que nos desconecta de lo eterno, el Señor nos dio un recurso valioso, insustituible, increado por el hombre. Y ese recurso lo describe en 1 Corintios 2:16. Fíjese cómo dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que diga conmigo: yo tengo la mente de Cristo. Usted tiene la mente del que creó todas las cosas. Usted y yo tenemos la mente de quien sabe cómo esto comienza y cómo esto termina. Usted y yo tenemos la mente de quien es la fuente de la sabiduría eterna de Dios. Porque todo lo que existe, subsiste, fue creado en Él, por Él y para Él. Así que la realidad es que como usted y yo tenemos la mente de Cristo, de la misma manera usted y yo podemos, según dice 2 Corintios capítulo 10 verso 5, derribar argumentos, altivez, todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso nuestros pensamientos son redimidos por medio del Evangelio y nos llevan a lo que es verdadero y a lo que es justo, según Filipenses capítulo 4 versículo 8. Nuestra mente en Cristo está sujeta a principios espirituales y no carnales ni materialistas. La palabra usada aquí para mente es la palabra no. Y esta palabra alude al estar equipados con todo tipo de sabiduría, múltiples sabidurías, múltiple conocimiento, una realidad de una mente equipada polifacética en todas las expresiones de lo espiritual y lo natural produce la mente de Cristo. Si alguien te dice, ¿cómo es que sabes tanto? Dile: Cristo es que gobierna mi mente. Y punto. Porque la mente de Cristo equipa la sabiduría terrenal, eterna, temporal, contemporánea. Nos da el entendimiento de cómo todo fue creado. Y en ese sentido, esa mente de Cristo es aquella que nos garantiza un enfoque correcto en aquello que es eterno. Pero cuando tenemos la mentalidad correcta gobernando nuestra vida, cuando tenemos el enfoque correcto gobernando nuestra vida, entonces se elevará nuestra realidad existencial. Y allí podremos operar de manera más racional. Déjeme hacerle aclarando una acá. Por mucho tiempo en el Evangelio a nosotros nos desvirtuaron el entendimiento de esta realidad. Y nos dijeron que la razón y la fe son enemigos. Y eso es mentira. Porque la fe no es irracional. Voy a repetirlo de esta manera. ¿Cuántos han escuchado hoy que la fe y la razón no quieren ni verse? Yo escuché eso por mucho tiempo y no me hacía sentido. Porque entonces sería una fe loca. Sería una fe irracional. Y por esa fe enemiga de la razón, hay gente que va a una agencia de carro, le pone la mano y dice que Dios se lo dio y hay que buscárselo porque su fe da para llevarse el carro, pero no la cuenta del banco. Y por esa fe irracional hay gente que empezó proyectos que Dios nunca le envió a hacer y que hizo cosas que nunca Dios le instruyó. Porque como es irracional, hay una justificación de todo tipo de locura. Y el evangelio es locura, pero para los que se pierden, los creyentes no somos locos. Estamos claros con esto. Hay que ser responsable en la forma de actuar, hay que ser coherente, hay que honrar compromisos, hay que poner en alto el nombre de Cristo y el testimonio de quien nos habita. Si usted vive desordenadamente, eso es asunto de su responsabilidad, pero no involucre el evangelio en su irresponsabilidad. Y se nos dijo que la fe era ilógica y era enemiga de la lógica y de la razón. Pero la realidad no es esa.
La fe sí consulta la lógica y sí consulta la razón, pero no consulta una lógica irredenta ni consulta una razón no redimida. Consulta la mente de Dios. Y la mente de Dios se expresa a través de su pensamiento dado por medio de su palabra. Si yo quiero saber si lo que estoy haciendo está bien o no, es correcto o no, tengo su palabra, que es la expresión de la mente de Dios para yo poder verificarlo. Y si busco otra vía es porque no consulté su palabra o en algún momento me distraje y no fui al recurso dado por medio de la mente de Cristo. Así que todo lo racional, intelectual, emocional, perceptivo, imaginativo y funcional es la elevación y la madurez y la gestión de aquel que tiene la mente de Cristo en sí. Pero todo esto es dado a nosotros para renovar el entendimiento de la forma que lleva la dirección de este mundo, lleno de vanidad, de distracción, tan vacía que está nuestra generación, que le cabe cualquier cosa menos Cristo. ¿Qué generación nos gastamos? En donde la gente alude no tener tiempo para nada que tenga que ver con Dios, pero pasa su vida de serie en serie, donde solo se promueve la promiscuidad, el pecado, lo delictivo. Pero no hay tiempo para Dios. Sin duda alguna, después de este tiempo en que hemos vivido, donde tanta gente se ha alojado en adicciones y en patrones de conducta inapropiados, tenemos hoy día no solo una generación, sino un evangelio de distracción. Y una gran parte del pueblo del Señor está tan distraído que no está en Belén con los pastores, está en Júpiter con los marcianos. Y perdonen que lo use como un ejemplo. Usted le pregunta dónde están y no lo saben. Muchos creyentes están en muchas cosas menos en Cristo. Están lejos de la realidad. Se nos ha olvidado el tiempo en que vivimos, el momento y la cuenta regresiva que está viviendo este mundo. Pero hay tiempo para muchísimas cosas, porque el desenfoque se ha encargado de traer una dilución existencial, donde para lo relevante no hay ningún tipo de disponibilidad y para lo irrelevante hay tiempo de sobra. Como resultado, cada día tenemos más personas improductivas. Yo estoy cansado de sentarme con personas que me hablen 1 y 2 horas de proyectos y proyectos y proyectos. Tenemos tantos genios en el evangelio, tantos sabios en su propia opinión. Te hablan de proyectos, te construyen empresas, te pintan un mundo y tú le preguntas a los 2 meses, al año siguiente, ¿qué han hecho de todo eso? Y no han hecho absolutamente nada, porque todo es ilusión y vanidad mental. Porque hay una distracción que no permite que haya productividad. Un enfoque correcto te busca la objetividad. No me hables de lo mucho hasta que no me digas qué estás haciendo con lo poco que tienes. El que es fiel en lo poco, Dios lo coloca en lo que es mucho. Pero si yo no puedo administrar correctamente lo que aparenta ser poco, entonces ¿cómo me será confiado lo que es mucho y que estoy pretendiendo o buscando? Necesitamos reenfocarnos, abandonar y emigrar de la distracción con el fin de conocer y vivir en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, que es ese culto racional que Romanos capítulo 12:2 habla. Nuestra precisión será determinada por nuestro enfoque y dependiendo de dónde esté nuestra mirada estará nuestro resultado. Porque el principio dice que usted se convierte en aquello en que pone su mirada. El desenfoque nos debilita, nos hace que perdamos de vista el propósito. Y vivir en el despropósito es lo peor que nos puede pasar a corto o a largo plazo, porque empezamos a tener carencia de sentido en nuestra existencia, vacíos, lagunas existenciales. Y Dios nos creó y nos
creó en Cristo para que podamos reconectarnos con el propósito de nuestra existencia. Por eso Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Usted y yo no estamos llamados a permitir que el éxito o el fracaso del pasado nos distraiga, ni siquiera los triunfos de otro tiempo. Porque si usted se queda viendo lo que era y no lo que es y lo que tiene que hacer, vivirá la vida en esa ilusión. Hay personas que usted habla con ellos y están presos, distraídos con un pasado que ya no existe, y que qué bueno que ya no existe y que Cristo lo cambió. Pero cuando te hablan te dicen: porque yo era, porque usted no sabe cómo yo vivía, ni lo que yo hacía, ni lo que yo tenía, ni lo que yo era. Es más, hay gente que Dios lo trasladó del reino de la tiniebla al reino de la luz, y te hablan más de lo malo que hacían en aquel tiempo y lo famosos que eran en su andanza, a lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Cristo ha manifestado en este tiempo presente. Pero cuando estamos enfocados en la meta y en el propósito, tenemos a Cristo como nuestro norte. Nuestra vida no puede vivir en el despropósito. Tendremos objetividad. Comenzamos a emigrar de todas aquellas cosas que nos diluyen, que nos distraen, que nos drenan y nos debilitan, para enfocarnos en aquello que en verdad permanece y prevalece. Y esto depende de la presencia del Señor. Les cuento esto, les comunico esto y concluyo. Tuve una experiencia que a mí en lo particular, aunque parezca algo sencillo, marcó mi vida. Iba una madrugada manejando hacia un lugar y acostumbraba de tiempo en tiempo a pasar por esa zona en donde históricamente siempre me contaron, y yo llegué a ver accidentes fatales, vehículos que se iban, accidentes mortales. Casi siempre quien se accidentaba en esa zona, o quien he escuchado que se accidenta, muere trágicamente. Así que un día yo voy manejando por la zona. Tenía que estar a las 6 de la madrugada, a las 6 de la mañana en otro lugar, en otra ciudad. Y me fui muy temprano para estar a tiempo y ser responsable. Y resulta que cuando voy manejando, voy con una alabanza en mi vehículo, sé conscientemente que voy solo, pero curiosamente cuando estaba llegando a esa zona, se empezó a producir en mí una sensación un poco extraña. Y empecé a sentir como si en el asiento de atrás de mi vehículo una persona fuera sentada. Y déjenme hacerle una confesión. Yo no le tengo miedo a los muertos. Y menos a las cucarachas tampoco, como muchos varones que salen corriendo cuando... No tengo miedo a los muertos. Para nada. Yo recomiendo que tengan más cuidado con los vivos que con los muertos. Son más peligrosos, yo sé que no salen. Yo sé que después que se mueren y le echan tanta tierra y le ponen cemento, no hay nada que hacer. Entiendo este principio. No tengo miedo a nada de eso. Sé quién está conmigo, conozco de autoridad en Cristo, no tengo miedo. Pero ese día pasó algo curioso. Lo que yo sentía no era miedo. Lo que yo sentía era la curiosidad de ver qué era lo que venía aquí. Así que iba manejando y empecé a arreglar el espejito de aquí y lo puse así y no había nada, pero yo sentía algo detrás. Y en medio de la oscuridad de la madrugada, la tentación me venció. Y en el momento menos indicado, no pude más y terminé con el guía en la mano, volteando mi cabeza para ver lo que había en el asiento. Y efectivamente no había nada. Pero el problema fue que cuando volteé mi cabeza, en cuestión de microsegundos, yo iba rumbo a una curva donde hay un precipicio que, de no ser por la gracia y el cuidado de Dios, yo no estaría aquí hoy hablando con ustedes y había sido una cifra más. Allí sí que me preocupé. Se me bajó el corazón
traté de equilibrar. Yo creo que por la hora me ayudó, porque al no venir vehículos pude buscar el control. Y cuando logré salir de este aprieto y mi corazón volvió a la normalidad, me tuve que detener en el camino, darle gracias a Dios porque me vi muy cerca de morir. Y la impresión fue tan grande que cuando me detuve, en lo único que reflexioné fue en saber que en ese lugar han muerto tantas personas, no porque el lugar tuviese algo peligroso, sino porque yo estoy plenamente seguro que al igual que a mí, la distracción ha sido la responsable de que mucha gente perdiera la vida físicamente y de que mucha gente esté perdiendo la vida aún en el plano espiritual. Solo basta, por experiencia, se lo digo, microsegundos, milésimas de segundos, para que si usted quita el enfoque de donde tiene que ir, usted pierda la existencia misma, tan simple por haberse distraído. La pregunta entonces final y la conclusión de esta enseñanza hoy es: ¿qué tan distraídos estamos nosotros en lo natural y en lo espiritual? ¿Cómo estamos perdiendo la noción del tiempo y del propósito de nuestra existencia? La pregunta debe de ser: ¿qué estamos haciendo para emigrar de esa realidad de la distracción y entrar en el propósito en vez del despropósito? Concluyo diciendo lo dicho por Jesús: ninguno, no hay acepción de persona que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de llevar el arado que ha sido puesto en su mano. Es mi oración que Dios, por medio de la palabra de su gracia, nos dé la sabiduría eterna para poder reencauzar, reenfocarnos, cortar con todas las distracciones y los distractores modernos que tenemos rodeando nuestra vida, que drenan nuestra fuerza, nuestra vida de fe, nuestra existencia misma y nos diluyen en el tiempo. Si usted todavía no ha identificado la meta para enfocarnos, Hebreos la plantea diciendo: pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Él es la garantía de que no solo comenzamos, sino que culminaremos en esta carrera de la fe. Llegaremos aunque nos falten fuerzas, porque aquí a la larga lo más importante no es quién llega primero ni quién llega después, sino quién pueda llegar. Que la gracia eterna de nuestro Señor fortalezca nuestras vidas. Que Dios se encargue de reorganizar, redefinir qué es relevante y qué no, para que al final de la jornada no perdamos lo más importante por aquello que es irrelevante, por estar distraídos, sino que seamos gente enfocada en aquello que permanece y no en lo que desaparece.